Buenas tardes, mi nombre es Andrés Obando Chávez, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a la charla explicativa de la propuesta tarifaria para la ruta 1215, descrita como La Fortuna, Zona Fluja y viceversa, operada por Gerardo Antonio Marín Murillo y tramitada en el expediente tarifario ET 090-2023. Antes de iniciar, es importante indicarles que esto es una iniciativa de la ARECEP previo a la fase de la audiencia pública. Esto es un espacio diferente, es un espacio para poder explicar más en detalle la solicitud tarifaria, la propuesta tarifaria, y que entonces cualquier interesado pueda hacer dudas y consultas y pueda presentar posiciones de una forma más enterada del ajuste tarifario que se está proponiendo. Como les digo, no es la audiencia pública, es una sesión explicativa para aclarar dudas. De hecho, cualquier consulta o duda que tengan pueden enviarlo al correo electrónico consejero@arec.go.cr hasta el viernes 17 de noviembre del 2023, y esas consultas van a ser respondidas también por escrito. Toda la información que les voy a comentar aquí la pueden encontrar en el expediente digital ET90-2023 ingresando a la siguiente dirección, y también les indico que este video será subido a la página web de ARECEP el día de mañana. Entrando en la propuesta tarifaria, empezando por los antecedentes, se tiene que el operador Gerardo Antonio Marín es permisionario de la ruta 1215, descrita como La Fortuna, Zona Fluja y viceversa, según acuerdo artículo 7.2.15 de la sesión extraordinaria 01-2021 del 29 de septiembre del 2021 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, que es el ente rector. Durante el año 2023, la Intendencia de Transporte identificó a la ruta 1215 como un caso prioritario de ser atendido al ser una ruta que no cuenta con tarifa autorizada. Es por esto que el 25 de julio del 2023, mediante el memorándum ME 316 IT 2023, el Intendente de Transporte aceptó el informe IAA 40-2023 correspondiente al estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados de la ruta 1215. Este fue un estudio de volumen de pasajeros que se realizó en sitio en el mes de junio del 2023. Ya con el estudio de demanda, el 17 de agosto del 2023, mediante memorándum ME 351 IT 2023, el intendente instruyó a las áreas de regulación económica y de apoyo legal de la Intendencia de Transporte elaborar un informe técnico preliminar con una propuesta de fijación tarifaria ordinaria para la ruta 1215. A partir de eso, el área de regulación económica solicita información al CTP, solicita información a la empresa, información necesaria para poder realizar la propuesta tarifaria. Una vez que se contó con toda la información, ya el 26 de octubre del 2023 se le traslada al Intendente de Transporte el informe preliminar IN 200 IT 2023, que es el estudio tarifario de oficio para la ruta 1215, y es la propuesta tarifaria que se presenta a continuación. Ese mismo día, el 26 de octubre del 2023, el intendente acoge el informe preliminar y de una vez se solicita a la Dirección General de Atención al Usuario la publicación de la audiencia pública. Dicha publicación se realiza el 3 de noviembre del 2023 en la Gaceta número 204. El día de hoy se está realizando la charla explicativa y el próximo 4 de diciembre de 2023 se realizará la audiencia pública bajo modalidad virtual. Una vez que se realiza la audiencia pública, la Intendencia de Transporte tiene hasta 30 días naturales, es decir, hasta el 3 de enero del 2024, para resolver el estudio tarifario. Ahora bien, ¿por qué es que se está realizando este estudio de oficio? La primera razón, bueno, es que
en el artículo 30 de la ley 7593, que es la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se faculta para que la ARECEP pueda realizar estudios de oficio cuando lo crea conveniente, como en este caso. También ya vimos que se tiene un estudio de demanda que fue acogido mediante el Memorándum 316 IT 2023, un estudio realizado en junio. Y como tercer punto importante es que la ruta 1215 no cuenta con una tarifa autorizada. Entonces la idea es, mediante este estudio tarifario, poder fijar una tarifa a la ruta 1215. ¿Cómo calculamos una tarifa? Y esta es una fórmula general que sirve para calcular la tarifa de cualquier ruta del país. En términos generales se calculan los costos fijos, costos variables, más una rentabilidad, costos fijos como salarios, inspección técnica, seguros, costos variables que van a depender de la cantidad de kilometrajes que recorran las unidades en combustible, llantas, aceites y otros, más una rentabilidad por las inversiones realizadas de parte del operador. Esos costos mensuales se dividen entre la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio en un mes. Es decir, que todos los costos necesarios para dar el servicio de la ruta 1215 tienen que ser cubiertos por los pasajeros que utilizan el servicio de la ruta 1215. Aquí en el país no existe ningún tipo de subsidio por parte del Estado, sino que todos los costos tienen que ser cubiertos por los usuarios. Vamos a ver en detalle cuáles son esos costos, cómo se calculan esos costos que entran a regir en la tarifa. Entonces, el cálculo de esos costos, para poderlos calcular es necesario contar con las variables aprobadas por el CTP. El CTP es el Consejo de Transporte Público, que es el ente rector en diseñar los esquemas operativos y dar el visto bueno a las empresas de que puedan operar la ruta. ¿Cuáles son las variables que aprueba el CTP? Los recorridos, las distancias, los viajes, los buses, con cuáles buses y con cuánta cantidad necesitan, y la clasificación de esos buses. También se necesitan de otras variables externas que brindan otras instituciones, como los salarios, el valor del bus, el combustible, el tipo de cambio y las tasas de interés también. Una vez que uno cuenta ya con las variables dadas por el CTP y por otras instituciones, entonces se calcula la tarifa mediante un modelo tarifario, que ese modelo tarifario se fue aprobado por la Junta Directiva de ARECEP. La metodología tarifaria es la RJD 035-2016 y sus modificaciones. La Junta Directiva de ARECEP la aprobó y la Intendencia de Transporte aplica esa metodología, según lo que indica ahí en la metodología. Vamos a dar un repaso por las variables de esta ruta 1215. Empezamos por el croquis, por el recorrido. Estos recorridos son los vigentes autorizados por el CTP según el acuerdo 3.3 de la sesión ordinaria 31-2021 de abril del 2021. Como se puede ver en la imagen, va desde La Fortuna hasta Zona Fluca y luego desde Zona Fluca hasta La Fortuna. Entonces, esa carrera, es decir, toda la vuelta completa, es de 35,2 kilómetros la carrera. Y en toda la carrera hay 36,8% de lastre, del recorrido está en lastre. Esto es importante porque eso va a agregarle costos al tener más de un 20% de la calle no asfaltada. La información de distancias y croquis está disponible, como les decía, en el expediente digital ET90-2023 en el folio 45. Los horarios es una variable muy importante que está definida en el mismo acuerdo, en el 3.3 de la sesión ordinaria 31-2021. Para este caso, el
el único ramal que se tiene de La Fortuna a Zona Fluca, de lunes a domingo se tienen esos siete diferentes carreras, 7 diferentes salidas, tanto de La Fortuna como de Zona Fluca. En total nos dan 213 carreras al mes. Esa información está en el mismo acuerdo, en el expediente, en el folio 45. Luego la flota, la cantidad de buses, como les decía, es una variable definida por el CTP. El acuerdo es el CTP DT DAC INF 0347-2023 y la clasificación de la unidad está en el CTP DT OF 759-2023. Esos documentos los pueden encontrar en el expediente en los folios 11 al 14 y en el folio 22. ¿Qué nos dicen esos documentos? Que la flota es de una sola unidad. Esa unidad tiene una edad de 7 años y un valor de 56.019.308 colones y es un bus tipo urbano. Ahora en variables de otras instituciones, empezando por el salario. Estos son los salarios mínimos que se consideran en el modelo tarifario para los choferes, chequeadores y mecánicos, según el decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 43.849, que empezó a regir en enero de este año. El precio de combustible, aprobado por ARECEP, definido por Recope, es de 880,22 colones por litro de diésel. Este dato es un promedio del semestre anterior a la audiencia pública, en este caso al informe técnico. Ese promedio entonces va desde el 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023. El tipo de cambio definido por el Banco Central de Costa Rica es de 543,88 por dólar. Corresponde a un promedio de los 6 meses anteriores a la audiencia pública, en este caso al informe preliminar, que va desde el 1 de abril del 2023 al 30 de septiembre del 2023. Y las tasas de interés, definidas también por el Banco Central de Costa Rica, hay 2 tasas de interés. Para las reglas de cálculo tipo 1 de 13,76% y 11,58% para las reglas de cálculo tipo 2. Estas son las que están vigentes a la audiencia pública, en este caso al informe preliminar que fue el 26 de octubre del 2023. Ahora bien, ya tenemos las variables, eso se incluye en el modelo tarifario y nos calcula unos costos mensuales. Ahora lo que nos falta es definir cuánta cantidad de pasajeros van a cubrir esos costos mensuales. Para eso la metodología brinda 4 fuentes distintas de información. La primera es el sistema de conteo de pasajeros, las barras, las famosas barras que tienen todos los buses. Esta información de las barras son enviadas por el operador todos los días a la ARECEP. Igual que las estadísticas mensuales, estas son datos de pasajeros y carreras que envía el operador una vez al mes. Si no se tienen estos datos, se utilizaría un estudio de demanda, ya sea hecho por ARECEP o aceptado por ARECEP o aprobado por el Consejo de Transporte Público, y en caso de que no se tuviera ninguna de las 3 fuentes anteriores, se calcula una demanda aproximada. Para este caso en específico, como es una ruta que no tiene tarifa autorizada, el operador actual no ha entregado información ni de sistema de conteo de pasajeros ni de estadísticas mensuales. No se tienen datos de volumen de pasajeros reportados por el operador. Entonces pasamos a la fuente número 3, que es el estudio de demanda, y se tiene un estudio de demanda aceptado por la ARECEP. Ese estudio de demanda nos dice que la cantidad de pasajeros es de 16.203 pasajeros mensuales. Aquí está el resumen de las variables utilizadas. Importante decir que estas variables fueron las utilizadas a la fecha del 26 de octubre del 2023, era lo que estaba vigente en ese momento.
Son datos que hay que actualizar al día de la audiencia pública. ¿Cuál es la propuesta tarifaria? La propuesta es definir una tarifa entre la fortuna a zona fluca y viceversa de tarifa regular de 430 colones y para adulto mayor de 0 colones. También para este estudio se revisa, como en todos los estudios, el corredor común. El corredor común es un concepto de cuando hay dos o más rutas dentro de un mismo tramo de carretera, comparten lo que se llama corredor común. Este corredor común, el CTP nos indica cuáles son las empresas que comparten corredor común entre ellas. En este caso, las rutas que comparten corredor común están definidas según el acuerdo 3.3 de la sesión ordinaria 31/2021 y son las rutas 205 de Transporte San José a Venecia de San Carlos y la ruta 286 operada por Transpisa. Entonces, para definir si estas rutas 205 y 286 les afecta tarifariamente la tarifa propuesta a la ruta 1215, es importante definir que se tienen que cumplir los siguientes tres criterios para que haya corredor común tarifario. Tiene que haber una existencia entre una ruta larga y una ruta corta, tienen que compartir un tramo en común y tiene que haber un fraccionamiento tarifario en la ruta larga. Entonces, lo primero que hacemos es definir la existencia de una ruta larga y una ruta corta. Tenemos que la distancia de viaje para la ruta 1215 es de 17,6 kilómetros. Eso la define como una ruta urbana. Viendo las distancias de la ruta 205 y 286, son distancias mayores a 25 kilómetros por viaje, lo cual las define como una ruta interurbana. Es decir, se cumple el primer criterio, tenemos una ruta corta, que es la 1215, y tenemos dos rutas largas. ¿Qué es importante aquí? Que la tarifa de la ruta corta tiene que ser menor a las tarifas de la ruta larga para que haya una protección de la tarifa en la ruta corta. El segundo criterio es que compartan un tramo en común. Ya vimos según el acuerdo del CTP que sí comparten un tramo en común. Y lo que queda es verificar que en ese tramo en común haya un fraccionamiento tarifario en la ruta larga. Si uno revisa los pliegos de la ruta 205, todas las tarifas de los fraccionamientos inician en San José, de modo que no existe ningún fraccionamiento para el tramo compartido entre ambas rutas. Si vemos la ruta 286, de todos los fraccionamientos, hay dos que sí tienen fraccionamientos en el tramo compartido. Estos son Ciudad Quesada La Fortuna con 1.630 colones y Ciudad Quesada del Tanque 1.320 colones de tarifa regular. Como se puede ver, ambas tarifas son superiores en más de un 20% de la tarifa propuesta para la ruta 1215, por lo que no corresponde ajustarlas por corredor común. Hay un tema también que la ruta 286 tiene una tarifa mínima de 350 colones. Esta sí es una tarifa menor a la tarifa propuesta de la ruta 1215, pero hay un criterio que sacó la Intendencia de Transporte que lo que indica es que cuando hay dos rutas, una ruta corta y una ruta larga, como el ejemplo que se puede ver aquí, la ruta 1 es la línea roja, es una ruta corta que tiene fraccionamientos en A, B y C, y la ruta 2, que es la línea celeste, es una ruta larga que tiene fraccionamientos en A, B, C y D. Cuando se da eso, hay que utilizar el criterio y aplicar el criterio de tarifa mínima mediante que se dio mediante el informe IN 0007 IT 2023, que fue comunicado a todos los operadores del país, que indica que la ruta 2, que es la ruta larga, la celeste, solo le aplica la tarifa mínima en el tramo C y D.
que es el tramo donde no está compartido con la ruta corta, que es la ruta número 1, la roja. Es decir, la tarifa mínima de la ruta 286 solo se puede cobrar en el tramo que no sea compartido con la ruta 1215. En conclusión, no hay que hacer ninguna modificación por tarifa de corredor común. Para ir cerrando, les indico que hay datos que pueden variar desde que se hizo el informe técnico hasta el momento de resolver, como es el tipo de cambio, el valor del bus y costos asociados al autobús, las tasas de interés y los valores de los terrenos si la empresa aporta información pertinente, y cualquier nuevo hecho que no haya sido contemplado por la Intendencia que se indique en audiencia pública o previo a la audiencia pública será contemplado por la Intendencia al momento de resolver. Para finalizar, les recuerdo que el expediente tarifario es LT 90-2023. Cualquier consulta o duda pueden realizarlo al correo consejero@rc.go.cr hasta el viernes 17 de noviembre. Igual cualquier asesoría o información adicional pueden contactar al consejero del usuario al mismo correo o al número 8027-3737. Y los invito a la audiencia pública que será con modalidad virtual el lunes 4 de diciembre del 2023 a las 5:15 de la tarde. Y el enlace para participar es el que dejo a continuación. Muchas gracias.